Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estos diálogos y entrevistas del Instituto Juan Belmonte, no ya sobre toros, sino sobre muchísimos temas que están alrededor del toro, porque están alrededor de todas las cuestiones que atañen a las raíces de nuestra civilización y de nuestra sociedad en general. Uno de ellos es la relación entre cultura y violencia. Y para hablar de este asunto, tenemos hoy con nosotros a dos personas que es un honor tenerlas, ¿no? Dos personas que tienen mucho que decir. Nuestro invitado de hoy, al que no conocéis aún, es, al menos en este foro, es Ricardo San Martín, es catedrático de Antropología Social de la Universidad Complutense, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha escrito muchísimas obras, una producción importante, pero ha escrito, por ejemplo, Valores culturales, el cambio social entre la tradición y la modernidad, ha escrito Libertad, sensualidad e inocencia, ensayos en antropología del arte, otro tema que está también muy de actualidad, y Meninas, Espejo e Hilanderas, estos dos últimos con la editorial Trota. También está con nosotros, que es miembro del consejo editor de este instituto y los que nos seguís y la gente más del toro pues lo conoce seguro, es François Zumbiel, que es doctor en antropología cultural por la Universidad de Burdeos, entre también muchísimas otras cosas. Ha escrito El discurso de la corrida, ha escrito La voz del toreo y es efectivamente una de las voces más autorizadas para enmarcar un poco esta cuestión tan brutalmente actual que es el toreo dentro de todas las cosas que nos pasan en la sociedad, ¿no? Bueno, vamos a tratar algunos temas sobre cultura y violencia, que es el tema de hoy. Uno de los temas que se proponen aquí en esta mesa es ateniéndonos al discurso, al famoso discurso de Pericles, Atenas y su democracia contra la fuerza de Esparta, al optimismo de las luces, de la cultura y la educación, son los mejores instrumentos para terminar con la violencia, pero el mundo que vemos ahora, el mundo que nos rodea, pues están al día las tensiones, las intolerancias, los debates, pues son cada vez más cortos, cada vez están estos asuntos más presentes en los debates. O sea, cada vez se supone que hay más cultura en el mundo y cada vez hay más intolerancia a la vez. O sea, estamos ante un fracaso de la cultura. Ricardo, por favor. Bueno, yo no diría tanto como un fracaso de la cultura, sino que la cultura no está quieta, la cultura sigue en marcha, la cultura cambia. Los problemas intentamos resolverlos los seres humanos, pero muchas veces lo que hacemos es cambiarlos de lugar más que resolverlos de manera clara, ¿no? Y desaparecen en un sitio y aparecen en otro, ¿no? Es como si en cada época tuviera que haber una cierta dosis de todos ellos. Aprietas de un lado y te salen por el otro, los bajas y vuelven a salir por otro. Y a veces ocurre así, ¿no? Es cierto que podemos elaborar índices y medir hasta qué punto ahora hasta se ha creado, además del Producto Interior Bruto, otro índice para medir la felicidad o el bienestar, ¿no? Pero todo eso no es muy fiable porque no describe en hondura las realidades humanas, ¿no? Entonces yo creo que hay más cultura, pero es una cultura muy distinta. Entonces una de las razones, creo yo, que caracterizan esta época presente es que en gran medida es una época en la que ha irrumpido la abundancia en el imaginario colectivo. Es decir, ha disminuido la pobreza en términos globales. En memoria no puede decir el tanto por cien, pero efectivamente, calculando, los economistas sobre todo han calculado que efectivamente ha disminuido la pobreza, lo cual quiere decir que hay un avance. Si oímos los índices de investigación de las universidades, al menos en Occidente, ha crecido también la investigación. Quiere decir que de algún modo la cultura crece. Pero es cierto que
las clases medias han sufrido toda una serie de sucesivas crisis y eso ha afectado a una cosa muy importante, que es la expectativa del progreso. Tocqueville ya dijo, estudiando Estados Unidos, que a veces el malestar no proviene directamente de un daño, sino de una quiebra de expectativas en los momentos de bienestar. Y yo creo que es lo que nos está pasando, es decir, esta abundancia, de algún modo, estaba apoyada en la presencia en el imaginario del progreso, el crecimiento de la ciencia, todo va a ser posible. No quiere esto decir que esa abundancia esté plenamente repartida o repartida de un modo igualitario, ¿no? Hay más, pero diríamos, esta expectativa de seguir progresando se quiebra. La quiebran toda una serie de crisis sucesivas, no solamente la del 2008, luego está también ahora muy metida la crisis del cambio climático, que es una crisis que viene de mucho más lejos. Lo que pasa es que el cambio climático se hace ver en un determinado momento, ¿no? Se hace más patente en un determinado momento, ¿no? Y finalmente la pandemia. La pandemia realmente ha sido otra de las crisis. Entonces, estamos empezando a ver que nuestros hijos y nuestros nietos es muy posible que vivan peor que nosotros. Esto de ir para atrás o de no progresar como pensábamos, esto genera mucho malestar. Entonces tenemos una especie de nueva virulencia en un momento de plenitud histórica. Dices, esto parece contradictorio, esto es que ha fracasado la cultura, digamos. Yo creo que esta pregunta proviene de ahí, ¿no? De esta perplejidad en que en un momento, o sea, yo creo que la historia de la humanidad ahora está en un momento enormemente álgido, en muchos sentidos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista incluso de la salud, pero claro, con unos costes y con unos peligros a largo plazo, con unas recesiones o faltas de crecimiento económico, que es mucho más difícil criar a los hijos, es mucho más difícil casarse y tener tu casa. Es decir, hay una serie de problemas, sobre todo en la gente joven, que esto genera desasosiego, genera malestar. Y entonces la gente se pone nerviosa. Y entonces la gente protesta y grita y no pasarán y esto no puede ser y sois unos fascistas y sois unos comunistas. Es decir, este tipo de reacción sorprende. ¿No estamos volviendo al 36 en España? No creo. Ayer venía un artículo muy bien escrito, como casi siempre hace José Álvarez Junco, en El País, donde decía, esto no debemos jugar con fuego, pero no es el 36. La gran diferencia, creo, con el 36, lo decía también Álvarez Junco, es efectivamente esta abundancia, esta solidez, esta larga experiencia ya con la democracia. Es decir, hay una serie de factores. Yo no creo que la cultura haya fracasado como tal, sino que cuando tratamos estas cosas hay que quizá aumentar la perspectiva histórica y entonces vemos en su justa medida los procesos. Me da un poco la impresión de que es un efecto, diríamos, es como cuando te tomas una medicina que te va a curar, te sienta bien, pero tiene sus efectos secundarios, ¿no? Yo creo que este malestar o estas violencias que aparecen a ese nivel, pues son un efecto secundario, diríamos, de la medicina del progreso. Por decirlo de una forma, digamos, más metafórica, pero que puede entenderse, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Se entiende perfectamente. Claro, muchas veces se habla de estos signos como el dolor de una sociedad, ¿no? El dolor que manifiesta un problema interior, ¿no? Y esos signos de enfermedad, ¿no? Pero claro, que no se entiende mirando el cuerpo social de la gran abundancia que vivimos más que nunca, ¿no? François, me gustaría también preguntarte a ti cómo ves este
este tema? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo coincido totalmente con Ricardo, pero creo que puede haber otra clave de explicación que completa esta. Yo diría que la cultura, de alguna manera, no ha fracasado, pero está en crisis porque desde el final del siglo XIX y sobre todo en el XX, ha perdido la medida. Recuerdo que la medida era el gran criterio de la civilización en el pensamiento griego, precisamente, y lo tenemos heredado. Pues ha perdido la medida la cultura por su optimismo excesivo y por la utopía que ha provocado con esa idea de que una sociedad eh, en pleno progreso tenía que dar las claves de la felicidad, del paraíso terrenal al conjunto de los hombres, incluso darles una felicidad, imponerles una felicidad, incluso si no si no estaban absolutamente de acuerdo con estas soluciones. Entonces, las grandes ideologías del siglo XX, tanto el estalinismo, el marxismo, como por supuesto el fascismo, han desembocado en esta idea: les vamos a hacer felices aunque no lo quieran. Y eso, claro, ha provocado, es una violencia, es una violencia. Y hay un momento en que, claro, muchos se han rebelado. Yo creo que uno de los ensayos claves en el siglo XX es el de Albert Camus, El hombre rebelde, que muestra precisamente que esta idea de progreso, cuando el pensamiento es tan cerrado, cuando te dan ya las soluciones todas hechas para lograr el bienestar y la felicidad, todo esto no vale, y eso puede desembocar en una especie de absolutismo. También hay otro tema, que es el tema de la civilización occidental se ha considerado como predominante, como superiora, ha querido globalizar sus criterios y sus valores, y ya muchos pueblos y muchas comunidades se han revelado. Entonces, eso ha hecho que en reacción con este fracaso de las grandes ideologías totalitarias, progresistas o llamadas progresistas del siglo XX, pues hay esa reacción ahora de duda, de escepticismo, y hay esa fragmentación del pensamiento que puede también desembocar en otro tipo de violencia. Estoy también muy de acuerdo con François. Efectivamente, hay ese exceso, esa pérdida de la medida es muy clara, ¿no? Yo, de hecho, estaba acordándome, y sin duda François eso lo sabrá mejor que yo, el ejemplo de los chalecos amarillos. Lo que aquí en España hemos llamado, más bien aquí no tenemos chalecos amarillos de momento o con tal término, pero sí que a veces aparecen los antisistemas, ¿no? Esta gente que se apunta a un bombardeo porque les gustan los bombardeos, ¿no? Les gustan. El cojo mantecas fue quizá un precedente. Los españoles recordaréis, ¿no? En la transición, este hombre que con su muleta rompía cabinas de teléfono cuando Telefónica tenía cabinas para romper en las calles, ¿no? Efectivamente, ahí hay un proceso, diríamos, que parece que se va de las manos y que prueba perfectamente lo que decía François, ¿no? Esta desmesura, ¿no? Esta pérdida de mesura. El que se dé todo hecho, que se nos obligue a ser felices, aunque no queramos, ¿no? Y creo que es una buena expresión, una especie de violencia así. De algún modo, sin referirse directamente a la violencia, don José Ortega y Gasset ya lo incluía de una manera teórica y general, porque él decía que toda cultura es una solución. Entonces, claro, cuando educamos y transmitimos la cultura, transmitimos la solución ya hecha. Entonces, solo hay que tomarla.
Pero claro, eso decía él, eso no es bueno, decía Ortega. No es que Ortega quisiera que fuéramos salvajes, ¿no? Quería que nos educásemos y que adquiriéramos la cultura, pero avisaba. La cultura se debe transmitir, las soluciones culturales, pero sin perder de vista que se note de algún modo la raíz en el problema que solucionan. Porque si la solución pierde su raíz problemática, Claro. no acaba entendiéndose ni siendo verdadera cultura. Entonces, digamos, siempre hay una expectativa de fracaso de la cultura al tener éxito la cultura. Parece que sea una contradicción, pero creo que el proceso de transmisión de la cultura, Ortega en ese sentido lo entendió bastante bien, ¿no? Sí. Otro autor que también deberíamos recordar, más contemporáneo, es Byung-Chul Han, este filósofo de origen coreano que enseña en Alemania y que está teniendo mucho éxito en sus ensayos, porque efectivamente siempre comenta esta cultura complaciente que tenemos en nuestros días y que se manifiesta en muchos aspectos, ¿no? En este rechazo de lo que cuesta, de lo negativo, de lo distinto, ¿no? Y entonces todo ha de ser homogéneo, igual, ¿no? Suave, brillante, fácil, ¿no? Me gusta, like, ¿no? Es la cultura del like, de me gusta, pero claro, esto queda absolutamente alejado de la raíz en las necesidades, ¿no? Sí, sí. Lo que, Está claro, Ricardo, que ahora, en estos momentos, hay como una oposición entre una especie de pensamientos separatistas en todos los sentidos, políticos, ideológicos, sexuales y todo, y lo que se pensaba que era la clave del bienestar, de la felicidad, que era el humanismo universalista. Pero, ¿qué ha pasado? Que el humanismo universalista ha perdido, como he dicho, la medida porque te ha brindado, te ha ofrecido una especie de felicidad clave, llave en mano, es decir, una forma de decir, usted no solamente tiene que feliz como yo pienso que hay que ser feliz, pero además tiene que pensar lo que está bien como yo pienso que está bien, o sea que una dictadura en lo ético, en las formas de comportarse, etcétera, que ha sido un poco globalizadora y en ese aspecto ha desembocado en una cierta violencia. Y con esto la sociedad actual está reaccionando. Um, y claro, está reaccionando eh, diciendo, bueno, yo pienso que hay que hacer esto de esta otra manera en mi, digamos, en mi comunidad especial, etcétera. O sea que todo pensamiento, todo humanismo, yo creo, yo sigo creyendo en el humanismo universalista, si no pasa de la raya y si no, si se contenta de enseñar a pensar con unos valores abiertos, con unos valores abiertos y sobre todo la libertad de, o sea, promover la libertad de pensamiento, promover que cada uno trace su ruta, trace su trayectoria y que no nos diga lo que tenemos que pensar, porque vemos que ahora en la política especialmente hay muchos grupos que no solamente nos quieren brindar una especie de felicidad, pero también nos obligan a decir, a pensar, hay que pensar esto, hay que considerar que esto es bien y esto es malo, y etcétera. Y todo esto es violencia, todo lo que sea una dictadura del pensamiento que sea o sea, bajo una fragmentación de comunidades. Tú has trabajado mucho en los terrorismos y los fanatismos religiosos. Ahí tendrías que dar muchas explicaciones interesantes. Bueno, esto, por una parte, todo lo que es pensamiento cerrado, todo hecho con valores totalmente ya inamovibles, eso me parece muy mal. Y yo creo que hay que recuperar el pensamiento universalista, pero
con la apertura y la libertad. Me ha interesado mucho algunos términos que habéis utilizado. Yo, como soy periodista, busco titulares, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Esta especie de violencia de la felicidad, esta especie de absolutismo de la sonrisa, ¿no? A ver, la violencia que existe ahora manifestada puede tener su origen en que nuestra sociedad no haya sabido encaminar la violencia acerca de, o sea, en los campos del rito, en la cultura, asumir violencia absoluta, de François, que es la muerte. Es decir, esta no se canaliza y de alguna manera llega al mundo de lo real, ¿no? ¿Esto puede estar pasando? Bueno, es lo que piensa, pero ahí tenemos que discutir en qué medida su pensamiento es válido. Es claramente lo que piensa el antropólogo René Girard, René eh, Girard. cuando en su ensayo La violencia y lo sagrado, considera que una cultura que no sabe asumir esa violencia original y originaria, la que se encuentra en los mitos fundacionales, en la noción de pecado original, en la noción de el crimen de Caín, el hecho de Saturno, querido Ricardo, ha devorado sus propios hijos. Todo esto es violencia y todo eso es lo que nos dice la cultura clásica, yo diría, judeocristiana y grecolatina. Entonces, una sociedad que no quiere pensar la muerte, que no quiere pensar la violencia, que no quiere asumirla, encaminarla, entonces deja que unos grupos se tomen la violencia por su cuenta. ¿Y por qué? Según Girard, porque todo, toda expresión cultural es de alguna manera un ritual sacrificial, en primer lugar, y en segundo lugar es una catarsis. Nos lo dice Aristóteles con la tragedia griega, por supuesto. Es decir, que todas las grandes obras, y ahí Ricardo nos tiene que decir mucho, todas las grandes obras están basadas en todo lo que es la muerte, la violencia. Hay actualmente en el Prado una exposición extraordinaria, extraordinaria, que se llama Mitologías, con Rubens, Tiziano y muchos otros, Van Dyck, Poussin, etc. Si uno ve los cuadros, únicamente son violencia, son raptos, violaciones, crímenes, enfrentamiento con monstruos, todo esto. Porque claro, porque en ese sentido el arte es lo que sublima, la integra y la sublima, porque no puede haber expresión cultural si no nos enfrentamos de alguna manera en la violencia. No sé lo que pensaría Ricardo. Es además una exposición muy cuestionada últimamente. Ricardo, adelante. Sí, François conoce mis pegas con la teoría de René Girard, que no comparto plenamente, ¿no? Porque no especifica suficientemente a qué se refiere con violencia. Y luego, a mi entender, Girard tampoco distingue bien entre la representación, la simbolización a través de la violencia, en mitos, en ritos, que es símbolo de la violencia de hecho, de la violencia efectiva. Un terrorista de ETA, un terrorista islamista pone una bomba y mata personas y está usando violencia no para representar violencia, sino para provocar miedo, para provocar acciones que creen que van a ir a favor de sus causas. Es decir, que ahí la violencia sería un medio. La violencia que aparece en muchas obras de Goya y que ha citado
de François o de los clásicos que vemos en el Museo del Prado, de nuevo no es propiamente violencia, es decir, aquello es una obra de arte, es una pintura, es una belleza, ¿no? Que usa una determinada representación de la violencia para significar otras cosas, ¿no? Entonces, es cierto que las tragedias griegas, es cierto que gran parte del teatro, de la novela, de la literatura, hasta los poemas de nuestro último premio Cervantes, Joan Margarit, con sus bellísimos poemas a la muerte de su hija Joana. La muerte, digamos, está detrás de esa belleza en el arte, ¿no? En esos poemas que si no los habéis leído os aconsejo, ¿no? Es un padre que cuida muchos años de su hija enferma, finalmente muere, y él sigue creando poemas con una belleza extraordinaria, ¿no? Efectivamente, ahí hay un encauzamiento, pero claro, es violencia la muerte. Toda muerte es violencia. René Girard parece que sí, que dice que toda muerte, la muerte es básicamente la violencia. Yo en eso diferiría de Girard. La muerte forma parte de la naturaleza. La muerte es un fenómeno natural. Todos nos vamos a morir, todos nos tenemos que morir. Eso forma parte de nuestra vida. No nos gusta porque, entre otras cosas, pues desconocemos esa experiencia. No pasamos por ella varias veces como para ir aprendiendo a morir. No, solo se pasa una vez, ¿no? Entonces no te da tiempo a aprender a morir. Tienes que aprender a morir sin morir, ¿no? Eso ya tiene narices, ¿no? Es complicado tener que aprender a morir sin practicarlo. Claro, si lo practicas en otros, no sirve, que es lo que hacen los terroristas. Practicarlo en otros no sirve, porque tú no lo practicas, ¿no? La muerte es importante cuando es la tuya, la de un ser querido, claro está, eso es importante. Y eso es natural. Yo ahí diferiría, yo no creo que sea violencia. O sea, René Girard tiene mucha razón en muchas cosas, pero yo creo que él se deja llevar por la potencia del símbolo violencia o muerte y entonces lo generaliza excesivamente. Ahí hay que ir, creo yo, matizando un tipo de muerte y otro. En el caso del terrorismo, efectivamente, es fruto de un no entender, es fruto de un simplismo. Es decir, los terroristas a mí me llamaban mucho la atención cuando estudié el caso de ETA, que efectivamente los terroristas no tenían miedo, estaban relajados, tranquilos, a hacer una acción, estaban eufóricos, porque cada hacían algo por sus creencias. Entonces, lo importante ahí, más que la muerte, que era con el entrenamiento que tenían de disparar y tal y cual, es quizá una de las cosas que quizá no están muy bien en la serie esta de televisión que han hecho aplicando realizando la novela Patria, que a veces se les ve como con miedo los terroristas. Los terroristas estaban tranquilizados. Ellos estaban a gusto. Los que tenían miedo eran la Guardia Civil y los policías, porque claro, ellos no conocían el contexto vasco. O sea, no conocían los bosques, los contactos. Ellos sí que estaban perdidos en medio, con mucho estudio, obviamente, y mucho apoyo, pero quien estaba en su terreno eran los terroristas de ETA, claro. En ese sentido, ellos estaban más tranquilos. Y ahí, por eso a veces esta idea de la terribilidad de la muerte hay que matizarla en cada caso. Sí. Bueno, Muerte, diría que es natural. Entiendo, pero Ricardo, precisamente la diferencia entre el terrorismo y el arte asumiendo de alguna manera la violencia es que no, en el terrorismo no hay catarsis. Es decir, que es la violencia indirecta en directo y es una violencia de una comunidad, de un grupo humano sobre otros grupos humanos. Y precisamente la teoría de Girard es que para evitar que una comunidad humana agreda a otra comunidad humana, es decir, que la violencia se torne en recíproca o en mutua, hay que encontrar en un ritual, el que sea, una violencia encaminada y sublimada por la catarsis.
Y esto se aplica, a mi modo de ver, y ahí me vas a permitir, por supuesto, en la tragedia griega, por supuesto, en grandes rituales mediterráneos como son las Semanas Santas incluso la ópera, pero claro, y yo diría también a los toros, a la fiesta, al ritual taurina. Entonces, yo veo perfectamente la objeción que se puede hacer. Mire ustedes que en los toros se muere de verdad. Es decir, el toro muere, el hombre puede morir, por lo tanto no es representación y por lo tanto no es arte. Muchas de las, yo diría, de las críticas sobre los toros es que no es representación, es pura y simplemente muerte y violencia. Y yo digo que no, porque por supuesto hay algo verdadero, pero el rito sobrepasa a lo que pasa en la realidad. Quiero decir que a través del toro que muere de verdad, eso sí, en la realidad, con la sangre que brota, hay la idea que ese toro de alguna manera es la otredad que está dominada por la inteligencia y por el arte del hombre, y es también de alguna manera la amenaza de muerte que está sublimada a través de la coreografía y de la plástica de la faena y del toreo. Por lo tanto, los toros es violencia, pero es violencia sublimada y que se convierte también en símbolo, en simbología y en representación. Y yo creo que ahí, por supuesto, Girard no sabía nada de toros, nunca pensó en los toros cuando hizo su ensayo, pero yo creo que tenemos la aplicación verdadera de lo que es una cultura, un acto cultural por lo menos que llega a contemplar la violencia, a ponerla en escena, pero a sublimarla por esa catarsis del arte y por esa catarsis del ritual y de los símbolos que ahí están en una corrida de toros. No sé lo que pensarías ahí. Ricardo, esa es la gran pregunta y el gran reproche que la gente del toro recibe continuamente, dado que hay una violencia física innegable en el toro, porque es algo que los dos, toro y torero, están en una situación difícil y pueden suceder cosas, ¿no? Y nos dicen continuamente, son los toros, son violencia, y esto está en el gobierno, es decir, esto está pasando. Entonces, esa es la pregunta que te hacemos. ¿Son los toros violencia, en tu opinión? ¿Cómo analizas esto? El problema, creo yo, es que ha pasado el tiempo y la sensibilidad ha cambiado. Me explico. ¿Son los mataderos violencia? Sí, pero las hamburguesas están muy ricas. Entonces, claro, es también otro tipo de transformación de la violencia en industria, en grandes cadenas alimentarias. Es cierto que en el caso de los toros hay, por supuesto, es un ritual, es una fiesta con gran belleza. Los pases, el sol, la música, el vestuario, las pinturas de Goya, de Picasso. Obviamente es un rito que crea belleza, pero la época no es la misma. La sociedad no es la misma. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, desde eso François lo conoce mucho mejor que yo, desde cuando aparece en la fiesta de los toros, siempre nos encontramos con una sociedad acostumbrada de algún modo al contacto con los animales, con esos animales. Hay rebaños, hay pastores, hay dehesas donde pastan los toros, hay ganaderías. Es una cosa usual. La gente veías pasar vacas a la lechería por la calle, cosa que hoy en día no se ve, obviamente. Es decir, ha habido un cambio muy importante. El contacto así más diario en el paisaje, en el ambiente urbano, donde están las plazas de toros, en las ciudades donde están las plazas de toros, pero han crecido mucho esas ciudades. Lo que vemos son perros, gatos,
no se ven ni tan siquiera caballos. Alguna vez la policía aquí en Madrid la ves por el Retiro a caballo. En fin, queda bonito porque es el Parque del Retiro y tal, ¿no? Pero realmente los animales han desaparecido del imaginario cotidiano de la cultura moderna, ¿no? Dices, y entonces, claro, hay un rechazo a dañar a los animales. Dices, hasta cierto punto, porque, como decía, no se rechaza si es en el matadero, porque a todo el mundo le gusta un filete de Ávila, en fin, no sé. Ahí hay otro tipo de problemas culturales, ¿no? Yo creo que para un volumen creciente que no sabría estimar, pero que se nota en estas quejas ante los taurinos, para un volumen creciente de gente, el ritual en la Plaza de Toros, con la sangre, con un animal que se mueve, un animal hermoso, ¿no? Y si es con caballos, todavía más, claro, animales y hombres, ¿no? Juntos, no forma parte del panorama usual, ¿no? Y entonces no ven razón de por qué representar esa alteridad, esa muerte, por qué representarla y simbolizarla con un animal noble, además, y que se valora la nobleza tanto del toro como de los caballos, ¿no? Entonces, la población, diremos, va perdiendo experiencias propias en las cuales estuviera acostumbrada a decir, veo aquí este toro en la dehesa y tal, qué noble, qué tal. No, porque o vas a verlo porque conoces a alguien que tiene una ganadería y te invita, no forma parte de la vida cotidiana. Eso hace ya muchos años que se está rompiendo, y a medida que la sociedad es más industrial, más desarrollada, más urbana, eso se pierde más. Yo creo que la raíz de que cada vez haya más gente que no vea razón de por qué hacer esos usos simbólicos del animal, no lo ven. Y entonces, yo creo que el rechazo viene de ahí, ¿no? Que no creen oportuno, no ven legitimado el uso de esos animales para una fiesta que sí, que es importante canalizar la violencia y representar la violencia. Pero, ¿Pero claro, tú crees que es violencia, Ricardo? ¿Perdón? ¿Tú crees que el hecho de la tauromaquia es violencia? Es decir, esta gente sí que lo ve así, claro, lo ve. No, te pregunto tu visión del asunto. Si tú lo catalogarías al margen de que haya una violencia dentro de lo que sucede en el ruedo, que es evidente, ¿no? Pero ¿tú consideras que la tauromaquia es violencia? Yo creo que es una pregunta excesivamente grande o gruesa, es decir, habría que quizá parcializarla, ¿no? Falfás quiere opinar. Sí, sí, claro, claro. No, yo diría en primer lugar que el análisis de Ricardo es absolutamente válido en todos los sentidos. El tema sí, hay un desfase con respecto a la sociedad de la fiesta de los toros, eso no cabe ninguna duda. Pero precisamente por eso, porque como lo dice muy bien Ricardo, hemos perdido, o la mayoría de la gente, de los ciudadanos que estamos en las ciudades, hemos perdido el contacto con los animales. Ya no tenemos contacto con los animales y cuando tenemos contactos con gatos, perros, etc., son más bien mascotas, es decir, sustitutos de humanos. Y por lo tanto, hemos perdido la realidad de la animalidad de alguna manera, con todo lo que supone la animalidad en el campo, en la libertad del campo. Y yo creo que ese es el tema. Ahora, por supuesto, hay violencia, hay algo violento en los toros y cruento en los toros, eso nadie podría de forma sensata negarlo, pero cuando dices hay violencia, hay que preguntar la relación, o sea, una cultura, lo dice la UNESCO, es una relación entre una comunidad y un elemento cultural. Y los aficionados no ven la violencia, no disfrutan de la violencia. O sea, la gran diferencia entre antitaurinos y aficionados es que los antitaurinos solamente ven la sangre, nada más que esto, brutalidad, maltrato a un animal, y nosotros vemos otra cosa, vemos una violencia ritualizada, inmediatamente sublimada, incluso con el respeto hacia el toro,
a la bravura del toro que se expresa, entre paréntesis, si no hubiese corrida, se eliminaría el toro, se mandarían los toros al matadero. Es decir, ahí está la cosa. Y yo pregunto, eh, primero, si los aficionados no viven la violencia, que son los más implicados por el término, incluso si son minorías, podemos ir a la idea de que impedirles que sigan con este ritual, es decir, prohibir la fiesta de los toros. ¿No sería otra violencia, una violencia cultural en ese sentido? Es la pregunta que yo hago a Ricardo. Sí, claro, eso es como lo del velo en las mujeres, el velo del Islam en contextos tradicionalmente no islámicos, ¿no? Prohibimos que lleven el velo. Yo creo que esto hay que dejar siempre libertad. En principio, a nadie se le fuerza a ir a una corrida de toros. Del mismo modo, a nadie se le debería forzar a ponerse el velo o a quitarse el velo. Yo creo que aquí el respeto a la diversidad sería fundamental. Lo que sí que observo en este tema de la violencia en los toros y de forzar o no a la gente es una cuestión, y es la inocencia de los animales y el trato entre iguales. Me explico. Todos hemos visto partidos de fútbol donde la gente, bueno, no solamente hace faltas, a veces hay heridos. Un accidente, bueno, un accidente, pero si hubiera hecho esa entrada brutal, pues no tendría partido el tobillo o esa ceja o un cabezazo que no hay balón por en medio, sino que es una agresión. Todos hemos visto en grandes jugadores, incluso de fútbol, en figuras. Yo recuerdo haber visto, no sé, pues alguna jugada o pase de algunos de estos grandes jugadores que dices, es una obra de arte, hay que ver cómo ha regateado ese chute, una maravilla, ¿no? Y esa misma persona, sin embargo, pues ha dado un cabezazo a otro que dices, caramba, esto es violencia, ¿no? Pero claro, es violencia entre iguales. Esa violencia, o sea, a quien da un cabezazo en el campo de fútbol, a otro no lo lleva luego la Guardia Civil preso por agresiones. No, es que es el deporte. Ahí está legitimada, digamos, esa violencia, porque es entre iguales y dentro de unas reglas de juego. Es un juego con unas reglas, ¿no? Hay unos márgenes. La corrida de toros también. No es probablemente un juego, es un ritual festivo, es un rito hermoso, es una obra de arte también, obviamente, pero hay una desigualdad. El toro, el caballo, son animales, no son seres humanos, no tienen nuestra inteligencia. Eso sirve precisamente para representar, diríamos, la fuerza, lo irracional, la alteridad en el toro, ¿no? Sí, se puede representar, pero también lleva en sí, no solamente el toro, todos los animales, la inocencia. En el sentido de que no pueden desobedecer las leyes de la naturaleza, ¿no? El ser humano es un ser libre, puede introducir su maldad, puede introducir su inteligencia, que es un don de la naturaleza, pero muy diferente en este caso al de muchos animales, ¿no? Entre otros casos porque tenemos un lenguaje mucho más complejo, ¿no? Los animales se comunican, obviamente, pero no es el lenguaje humano, ¿no? Entonces, cada vez más en nuestra complejísima sociedad, llena de acusaciones, de argumentos torticeros, de estrategias que te quitan la tierra bajo los pies y te sacan en los periódicos, esta maldad, diríamos, de nuestra sociedad, eso no se da en los animales. No vemos esas estrategias. Los animales representan la inocencia. No solamente la representan, la encarnan. Son capaces, un tigre o un león, de un zarpazo, un bocado, comerse a una gacela y sin mala conciencia, porque es la vida, es la naturaleza, lo vemos en los reportajes de la 2, supongamos, ¿no? Devorándose unos a otros, es la vida, ¿no? Es la vida. Entre los humanos, diríamos,
hay una violencia entre iguales. Con los animales hay una violencia entre desiguales. Y entonces, claro, ahí eso crea problemas adicionales. Yo digo por entender, por entenderlo. Hay una peculiaridad en el toro, a mi entender, y es que al animal se le otorgan virtudes propias del ser humano y una capacidad de decisión sobre su propio destino, sobre la manera, por ejemplo, de conducirse ante las situaciones adversas, las más adversas que existen, que son el propio sacrificio, ¿no? Es decir, el toro es un animal que, a diferencia de la vaca que nos comemos, tiene cualidades pues, propias del ser humano. Se dice que es bravo o es manso en la medida en la que se le otorga la condición de valiente o la condición de cobarde. Puede ser más o menos complicado, tener ideas más o menos aviesas. Es decir, el toro se convierte en la plaza en una persona. Y ambos, torero y toro, pues son a la vez héroe y víctima en este rito, ¿no? Es decir, lo aporto esto solamente como una manera de explicar quizás esta cuestión, ¿no? Que lo hace distinto el toro puede comportarse de una manera o de otra. A mí me llama la atención en lo que habéis dicho el tema de la sensibilidad. Y me parece evidente lo que habéis comentado, el cambio de sensibilidad, el hecho del análisis de nuestros comportamientos o de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el juicio a la empatía de cada cual que se hace constantemente, y me parece que obstaculiza o pone en evidencia la fiesta de los toros por parte de una parte creciente o una parte de la población, pero muchas otras cosas. Es decir, si mi sensibilidad es medida de las cosas, ¿qué es lo que se va a poder hacer? Y estamos viendo signos muy preocupantes, a mi entender, y me gustaría saber qué es lo que pensáis vosotros, que sois los que conocéis este asunto. Signos muy preocupantes, la pérdida de los pactos de lectura, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tenga que advertirse en algunas películas que esto no hay que hacerlo, que el Joker, que también interpretó Joaquin Phoenix, no es una... que el Joker no es una apología de la violencia, que no hay que portarse como Joker, ¿no? El hecho de que alguien venga a mí a decirme, oye, es que tú estás sintiendo esto o lo otro en un tendido de una plaza de toros, cuando no todos tenemos por qué comprender lo que sienten los demás, ¿no? Un ejemplo, en mi casa no se ven películas de terror. Mi mujer le parece algo, que es aficionada, por cierto, le parece algo absolutamente que no lo puede entender, pero no juzga a los demás. Sencillamente, cuando hay una película de terror, pone otra, ¿no? Es decir, la puesta en marcha de unos nuevos listones cada vez más basados en la sensibilidad de los demás, o en la propia, cada vez más basados en la empatía, en el miedo a los sentimientos que pueden albergar algunos corazones en presencia de determinadas escenas de la producción artística, el toro, la exposición de pasiones mitológicas, una novela de Fernando Vallejo, lo que queramos, ¿no? ¿No os preocupa esto? Sí, no sé si François quería intervenir. Vamos, yo creo que es un caso típico del incremento de la diversidad y que es difícil gestionar la diversidad interna de las sociedades. Las sociedades pequeñas podían aparentar ser más unánimes. Nunca la sociedad ha sido unánime, por pequeña que sea. Siempre ha habido partes, pero era más fácil aparentarlo. Y entonces, claro, quien tenía el poder podía imponer más fácilmente a un grupo más pequeño una determinada manera de ver las cosas. Las sociedades tan grandes como las nuestras, que nos comunicamos de manera global con pulsar un botón, pues obviamente se integra una diversidad mucho mayor. Entonces eso es complicado, ¿no? Tenemos que gestionarlas con mucho más respeto, pero permitiendo la diversidad. O sea, la diversidad es una riqueza inmensa de la sociedad. Sería un suicidio
un suicidio colectivo, el eliminar progresivamente la diversidad en aras de un gran orden. Esto sería la muerte de la humanidad. Si hasta somos hombres y mujeres, es decir, la evolución natural de la especie ha permitido una reproducción sexuada, precisamente por mejorar las expectativas de la reproducción. Así se garantiza mejor dividiendo entre los sexos. Pues mucho más las opiniones, las creencias, los gustos, eso tiene su coste. Pero claro, vivimos en una sociedad con unas tecnologías de comunicación tan rápidas que es el momento precisamente para amparar la gran diversidad de la humanidad y que no se pierda esa diversidad, con todo respeto, eso sí, respetando la disparidad. Pero vamos, he interrumpido a François. No, es que lo que acaba de decir Ricardo me parece tan fundamental, tan esencial, que el resto es un detalle. Es decir, el respeto de la diversidad también de las sensibilidades. Es decir, que precisamente no quisiera que ahora este pensamiento fragmentado de grupos, en ese caso muchos animalistas, etcétera, empezaran a hacer que nos obligan a pensar lo que tenemos que pensar y a sentir lo que tenemos que sentir. Eso me parece una dictadura cultural como la que hubo en el siglo XX de forma mucho más globalizada. Eso es lo primero. Y en ese caso, por supuesto, cuando se trata de un acto o de una expresión cultural, no hay ley de mayorías frente a minorías. Es decir, se tienen que respetar las minorías. Lo dice la UNESCO, lo dice el Tratado Europeo, además, y lo dice también con la noción, porque esto abarca también la noción del derecho de los animales, del supuesto derecho de los animales. Es decir, un derecho cultural siempre va por encima de las exigencias que son también muy importantes del bienestar animal. Lo dice el Tratado Europeo con ciertos ritos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que es importante es exactamente es esto, ¿no? La preservación de la diversidad de los sentires y de las sensibilidades. Una cosa, pero ya casi para una reflexión académica y no casi superflua en ese sentido, es cuando se dice que no está bien de ver la crueldad de los toros, es que el arte tiene que ser moral, hay una moralidad del arte, es decir, la relación entre ética y estética es el gran problema. Desde yo diría, el tema de Baudelaire, las poesías, las flores del mal, sabemos que un arte no tiene forzosamente por ser moral, está en otro nivel, está en otra forma. Y ahí está el problema precisamente de la libertad y de las expresiones culturales. Ahí sí que estoy interesado en subrayar esta idea de la relación de la ética con la estética. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no se entiende bien. En mi opinión, yo en 1986 empecé un trabajo de campo con los artistas y siguió durante muchos años y esporádicamente ahora pues también procuro, cuando puedo, también seguir entrevistando gente y siguiendo en esa misma línea. Lo que di con claridad es que no hay arte sin ética. Pero esto no quiere decir, vamos a ver si consigo explicarlo bien. Cuando una persona goza de una obra de arte, lo que está gozando es de valores culturales. Es decir, el goce estético consiste básicamente en penetrar comprensivamente en el contenido semántico del símbolo artístico y al desvanecer el significante, vivir ciertos valores culturales. En ese sentido, esos valores culturales, que son valores morales,
están esencialmente contenidos en el proceso estético, tanto en el artista creador. ¿Por qué crea un artista? Pues un artista observa la realidad, queda golpeado por esa realidad y entonces lo que hace es descender, diríamos, como una especie de espeleólogo por la soga del dolor que ese golpe le ha producido hasta que cesa el dolor. Y entonces contempla. Es decir, el artista tiene el valor de mirar a la cara al dolor y sostener la mirada del dolor hacia sí mismo, ¿no? Y entonces decir, Joana, ¿no? Como Margarit, y escribir un poema con el dolor, haciendo cara al dolor de la muerte de su hija. Y entonces crea, pero claro, crea como reacción porque vive el amor a su hija. Ese valor del amor está presente, es necesario para poder crear el poema. Eso sí. Lo cual no quiere decir, hombre, pues voy a pensar en el amor, mira, a ver, el amor. Entonces voy a escribir un poema sobre el amor, porque el amor, no, así no sale. Eso no. La herida tiene que producirse. Y entonces viene la catarsis. Claro, la catarsis, el arte es catártico siempre. Entonces, pero catártico cura un dolor. Entonces, claro, ahí está presente el valor. Haciendo, y esto no lo digo yo, lo decía ya Carl Gustav Jung, decía, los valores son lo que falta. Lo que falta. Entonces, sentimos que faltan, los echamos de menos. Entonces, claro, al echarlos de menos, los estimamos y los procuramos. Entonces, yo creo que ese es el proceso. En ese sentido, digamos, la ética y los valores están presentes en el arte los encarna en la creación y en el proceso de goce. Pero obviamente eso no quiere decir que tengan que ser moralistas las obras de arte. No, no. Eso viene, como dicen los filósofos, de suyo. Viene de suyo. Tú haces un buen poema y en el poema, y al leerlo lo notarás, vivirás ciertos valores. No se ha hecho el poema diciendo, mira, aquí tengo el valor tal, pues ahora voy a aplicarlo para hacer el poema. Oh, eso es de niños, eso es no entender nada, ¿no? Sí, sí. El valor, si tú haces una obra de arte de verdad, vendrá de suyo, vendrá solo. Entonces tú no estás moralizando, al revés, tú estás... Como recuerdo cuando entrevisté a Valente en la residencia de estudiantes, a José Ángel Valente, el gran poeta, él hacía así, ¿no? El poeta adopta una posición orante, es decir, de apertura, de recepción. Y me acuerdo que Valente se ponía así, con los brazos en oración. Muy curioso, claro. No quedó filmado porque no llevaba cámara, llevaba magnetófono, pero no cámara. Esto hace ya muchos años en la residencia de estudiantes. A muchos otros más. Dice, esto lo he visto en todas las entrevistas con todos los artistas, pintores, músicos, cineastas, poetas, todos, siempre en ese proceso de creación artística hay ese momento de fascinación ante un bien que descubres al sanar la herida de lo que falta. Sí, quería algo. Sí, François, adelante. No, me parece magnífico lo que acaba de decir, lo que acaba de decir. Un segundo, no sé por qué se ha ahorrado esto. Lo que acaba de decir Ricardo. ¿Se me oye? Sí, 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 perfectamente. sí. El valor ético supremo que está sí efectivamente en el arte, y yo creo, deduzco de lo que acaba de decir Ricardo, es la autenticidad, el compromiso humano en la creación. La verdad. La verdad y la autenticidad. Y efectivamente, bueno, ayer vi un documental extraordinario sobre la pintura flamenca, el descendimiento de la cruz, el dolor de Cristo por Van Dynen, por todos los Van Eyck. Está claro que hay una especie de empatía extraordinaria sobre el dolor y sobre la muerte. Bueno,
esto de alguna manera existe en los toros. Es decir, yo he pasado mucho tiempo entrevistando a toreros y son artistas. Ellos tienen esa fascinación que está comentando Ricardo. Tienen esa fascinación en algo sublime que están creando con penetración con el animal, complicidad con el animal y de alguna manera con el público, haciendo algo que sobrepasa a la violencia, a la muerte, que es armonía, claro, una obra totalmente efímera, que se está muriendo en el momento en que nace. Y por eso yo creo que la corrida de toros es una fiesta de contemplación de la muerte del animal, de la muerte del arte y de nuestra propia muerte, porque de alguna manera cuando muere el toro, cuando muere un toro bravo, nosotros sentimos que es nuestra propia muerte que estamos respetando y que es la muerte del arte que hemos visto y que somos realmente mortales. Y esa visión de la mortalidad creo que forma parte de la creación artística en los toros y de la forma de vivir el espectáculo taurino. No sé lo que piensas ahí, Ricardo. Sí, tiene la radicalidad y la autenticidad del arte. Sí, absolutamente. Claro, ahí habría quizá que comparar con el caso portugués, porque si se retira el toro y no se le mata, ha habido corrida, ha habido arte, ha habido riesgo, pero al final el toro se retira. Sí, Que que es no una sé cómo... hipocresía, de alguna manera es una hipocresía y un maltrato terrible porque el toro sufre mucho más en la agonía de llevándose al matadero, es otra cosa. Y hay una elipsis, ¿no? Una elipsis sobre la última parte que está presente, pero se niega, ¿no? Y también se niega la posibilidad del toro de expresar su propia obra animal, de obra de vida, ¿no? Hay toros que expresan algo brillante, magnífico y nuclear en los últimos segundos de su vida, ¿no? Y ahí se comprende todo, ¿no? Claro, es una mutilación de la expresión del animal, de alguna manera, aunque por supuesto esto tendríamos que hablarlo un día con la gente de la afición portuguesa, ¿no? Que seguro que tiene otro punto de vista sobre este asunto y lo vive de otra manera. Os voy a decir una cosa, me pasaría la vida escuchándoos, es una delicia. No quiero abusar del tiempo de François ni del tiempo de Ricardo. Os emplazo al día que queráis y que os apetezca seguir hablando de estos temas, pues aquí tenéis vuestra casa, Ricardo. Te estamos infinitamente agradecidos por charlar, por poder escucharte, por aportar todo lo que has aportado, no, y decirte eso, esta es tu casa, nos gustaría seguir hablando, seguro que tenemos otras ocasiones y nada, gracias a los dos. No sé si tenéis algo más que aportar o alguna coda. Y agradecer a la Fundación la oportunidad de esta charla. Yo ya le dije a François, ya la empezamos en realidad cuando él me llamó para la invitación. Nos reímos muchísimo y lo pasamos muy bien, o sea que es un placer y con mucho gusto. Pues yo os emplazo, ya uno tiene miedo a hablar del mañana, ¿no? Con todas las cosas que nos suceden, pero si las cosas pasan como creemos que van a pasar y recuperamos el mundo físico, el mundo de tacto de las cosas, yo os emplazo a seguir en este debate en un escenario físico, ¿vale? No con una presencia tradicional, donde pueda venir la gente también para hacer preguntas, para escucharos en carne y hueso, vuestra palabra y vuestros pensamientos. Y os emplazo a hacer eso, que será la señal de que podamos reunirnos todos y con público, y hablar de todas estas cosas, si os parece bien. Me parece muy bien. Muy agradecido a Ricardo, es lo que quiero decir sobre todo, ¿no? Y a Gracias, ti. Ricardo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta otro día y cuidaros mucho. Muchas gracias. Chao. Chao. Oye, Ricardo, pues que muchísimas gracias.
Nada, por Dios, sí, ya veis que he estado la mar de gusto con vosotros. Encantadísimos.